Nosotros comenzamos a trabajar prácticamente recién salidos, estuvimos un año trabajando para otros arquitectos, pero rápidamente quisimos montar el estudio sin mayores referentes antecedentes, ¿no? Sin mayores familiares que hubieran trabajado en este ámbito ni nada. Y teníamos verdadera curiosidad por hacer, es decir, teníamos como la necesidad de ciertas ideas que teníamos en la cabeza, pues seguramente muy pueriles, casi muy incipientes, ponerlas en práctica. La pura acción sobre lo existente era lo que estaba más a mano, como de nuevo sucede ahora, ¿no? Con la crisis que sucedió de por medio, ¿no? Lo cual está bien, porque era como un tipo de trabajo que estaba desterrado de la cultura arquitectónica en el momento en el que nosotros comenzamos, aunque evidentemente ciertas prácticas ya estaban en ello, ¿no? Podemos decir la Catón y Basal, porque son como punta de lanza de este trabajo, ¿no? Pero en aquel momento, considerar el trabajo sobre las preexistencias como algo que trascendiera de lo patrimonial no era tan habitual. Ya te digo que era un tanto despreciado incluso por los compañeros, ¿no? Entonces, ya digo, no es que inauguráramos esa sensibilidad en absoluto, pero desde luego no estaba tan a la orden del día como lo que ha venido después de la ola de la crisis, donde sí que parece que hay como una conciencia mayor sobre la necesidad de reutilizar y de repensar la ciudad. Y entonces nos pusimos a trabajar sin complejos y sin mayor posición discursiva. Lo que sucede es que es verdad que rápidamente comprendimos que era una acción que nos parecía muy sugerente. Arrimamos a Jorge Yeregui, que era amigo de la escuela desde muy pequeño, que él estaba ya comenzando también con su carrera no solo como fotógrafo, sino como artista, y decidimos que la mejor manera de contar aquel proceso no era como una cuestión resultadista y final, sino más bien como del proceso, porque precisamente de eso iba la historia, de desvelar, ¿no? De ir descubriendo poco a poco cuáles son las versiones que la ciudad esconde, que en algunos momentos pueden ser incluso mejores que las que presenciamos. Y con dar un pequeño paso atrás, a veces borrando más que construyendo, pues puedes llegar a tener una opción de ciudad mucho mejor que la que presenciamos, ¿no? Que la que vemos. Y cuando hicimos el pabellón de Huelva, nosotros, inocente de nosotros, todavía se entregaban los proyectos en visado, en papel. Y nosotros acabamos de montar estudios, muy jovencitos, hicimos todas nuestras copias, nos gastamos todo el dinero, lo metimos en el colegio de Huelva y nos llega una nota de visado y nos dice que hemos puesto el título del proyecto Reciclaje de pabellón en el puerto de Huelva y que reciclaje no entra dentro del que hay o rehabilitación visable, ¿no? O restauración, obra nueva, pero que consolidación. No, pero reciclaje no es, que tenemos que retirar todas las copias, cambiarle la cartela y volverla a presentar. Y nosotros, nos haces un dineral, no podemos. Entonces empezamos un juego dialéctico de cartas que le enviábamos al arquitecto de visado y él nos enviaba a nosotros argumentando por qué tenía que ser reciclaje o por qué no, y todo ya como súper fundamentada. Íbamos con toda la artillería pesada, estudiábamos, mirábamos proyectos, teorías del reciclaje, de la restauración, de la rehabilitación, para demostrar por qué no era una cosa y era la otra. Y entonces, en ese juego de cruzado de cartas hacia un lado y otro, nosotros también montamos un cuerpo teórico en torno al reciclaje que tampoco lo teníamos. Era como difuso, lo estábamos estudiando, pero estábamos como mascando. No lo teníamos como... No nos lo creíamos tanto hasta que tuvimos que defenderlo. Pues el asunto es que yo había trabajado para escuelas taller, entonces necesitaba hacer un centro de formación en el puerto de Huelva, que es un puerto fundamentalmente de carácter industrial, porque Huelva también tiene como ese cariz industrial tan importante, y adquirieron, yo creo que fue una donación incluso, estas casetas prefabricadas que os decíamos, que eran como 3 módulos, de estos, no eran containers exactamente, más bien eran como las casetas de obra, que cuando nosotros estábamos allí, un poco confrontando la realidad económica, es decir, lo que se podía hacer con lo que había que hacer, es decir, con el programa funcional que esta fundación demandaba, pues el asunto un poco de sacar el conejo de las chisteras fue contárselo a la propiedad, no creernos en absoluto, porque ellos no solo veían una cochambre, pero hacer esta cosa que es tan importante, que sentarse con un radez y hacer números con tu cliente, o en este caso, bueno, con el que nos lo encargaba. Y a nada que tú le explicabas lo que te podías ahorrar, el sentido que tenía incluso esa pieza, que algo tenía de hermoso en un sentido contextual, porque era una cosa metálica en un puerto industrial, como tantas veces en la arquitectura, nada que le das un poquito de cariño te regala cosas, ¿no? Entonces cuando empezamos a desnudarla con Jorge Yeregui a la espalda, descubrías que tiene unos apoyos que lo elevaban del suelo y lo hacía como todavía un elemento más parecido a las mercancías que se mueven en el puerto. Sí, además tenía como ese punto todavía, ya tenía unos años en el que la normativa te ha ido como exigiendo, ¿no?, que todo se vuelva gordo, ¿no?, los perfiles muy gordos, y eso seguía siendo como todo muy ligero, muy eficaz. Entonces ves esa estructura tan sumamente delicada, allí apoyada en sus daditos, sin más pretensiones que resolver un problema, a nosotros parecía súper honesta. Decíamos, bueno,
porque vamos a tener que quitar esto. Pero claro, sospechamos que iba a haber como un momento ahí álgido que sería cuando empezáramos a desvelar y pudiéramos defender que en efecto aquello era recuperable. Surgió, hablando con Jorge Yeregui, esta posibilidad de decir, oye, ¿y si lo registramos? Si realmente hay un registro semanal, cada vez que nosotros vamos tú te vienes, nos vamos juntos en el coche a Huelva, echamos una foto, siempre desde el mismo punto de vista, un poco con esta pretensión industrial de los Becker, ¿no? Esta cosa casi sistemática y anatómica. Y hubo ese momento realmente como de emoción contenida, decir, oye, venga, quitemos la última capa y a ver si lo que aparece se puede reutilizar o no. Y Jorge registró todo esto en un proceso que la foto, fíjate, al final, por las limitaciones de las publicaciones y demás, se cuenta siempre apenas una pequeña esquina de todo el reportaje, pero el reportaje realmente era interesantísimo, era una lección de anatomía constructiva, también de reutilización, de reconversión, de segundas oportunidades, o sea que había una especie de poética, no lo buscábamos porque era una intervención muy pragmática, pero es verdad que al final resonaba. Creo que primero hay una conciencia muy clara de que nosotros estamos un poco de paso. Es decir, esta condición de trabajo con lo preexistente, no sé si lo necesitamos, pero es un cierto baño de humildad. O sea, tú sabes que el edificio no es del todo tuyo, la intervención, y tienes también muy clara la conciencia de que tú estás por allí un tiempo, actualizas casi en la manera renacentista un edificio, ¿no? Lo vuelves a poner como en sintonía con las necesidades de una sociedad, incluso con la atmósfera cultural que puede haber, pero con la conciencia muy clara de que eso volverá a sufrir o a recibir un proceso de puesta a punto, ¿no? En el futuro. Entonces, eso para nosotros es bastante liberador. Nos permite también actuar con las herramientas y con las acciones que creemos que son más pertinentes en ese momento, porque no sentimos con el peso de que esto va a ser absolutamente definitivo, ni de que todo lo que pasa allí es nuestra responsabilidad. Y también eso genera que las acciones suelan ser bastante descarnadas, no en el sentido ya matérico solamente, sino como directo, cercanos a la instalación si quieres, ¿no? Donde intentamos poner de manifiesto pues, las cuestiones que nos parece que tienen más que ver incluso con lo etnográfico, con lo cultural de un lugar, ¿no? Que en el caso de Almadraba está muy, muy presente. Las pequeñas victorias que uno intenta atesorar en cada proyecto tuvieron que ver precisamente con convencer a la gente de cultura que el asunto no era tanto la figuración de aquellas naves arquetípicas, ¿no? Con dos aguas y la arquitectura blanca, sino un proceso protoindustrial, de una actividad que es absolutamente durísima en términos del trabajador, que es la pesca de Almadraba. Todos los proyectos te regalan algo que tú no te esperas, ¿no? Pero la Almadraba para nosotros, desde el principio, era como buscar esa relación brutal de la naturaleza, casi despojada de todo, ¿no? Radical. A través de la arquitectura, nosotros no nos imaginábamos interviniendo allí, recuperando unos muros enfocados en blanco, con unas piedrecitas, porque aquello era... La naturaleza es tan salvaje, el entorno es tan bestial que tú decías, ¿con qué tono material, o sea, con qué forma intervengo yo aquí? Pero más o menos nos montamos una idea de cómo lo íbamos a construir y todo, y cuando llegamos allí, aquello no se podía construir así, no podíamos, o sea, no teníamos luz, no teníamos agua, los accesos dependíamos de las mareas, teníamos que ver... Incluso la forma de construcción teníamos que depender de las mareas. Hicimos un máster en dinámica del litoral, en la luna, o sea, cómo afecta. Nuestros cuadrantes de obra eran el día que hay marea baja, el día que hay marea alta, cuando hay marea máxima, cuando hay marea mínima, hasta dónde podemos llegar al trabajo, cómo cambiamos el Tajo y luego cómo construir aquello sin agua ni luz. Y fue también una investigación súper bonita de prescindir de todo, o sea, cómo construir con lo esencial. Y aquello, pues, cambiamos el sistema constructivo y lo adaptamos a lo que había allí, a 3 hombres, a lo que podíamos hacer durante el día mientras la marea bajaba, recuperando las piedras, ¿no? Haciendo como unos muros ciclópeos que se iban haciendo por tongada a lo que daba el día. De todas formas, lo que de bueno pueda tener esa intervención tiene también que ver con la pregunta que hizo la Administración Pública cuando promovió el proyecto, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, porque tenían muy claro, y nosotros también, en eso hubo un acuerdo muy fácil, que aquello no se podía sobrecargar paisajísticamente. Y tanto ellos como nosotros teníamos claro que aquello tenía que ser un asunto de realidad de activación de un paisaje y de una memoria industrial, pero no de un turismo masivo, que llegara en barco, desembarcara muchísima gente. Y eso también definió una intervención que lo que hace es habilitar un camino e integrar 2 o 3 piezas que hablan precisamente de lo industrial, no tanto de lo pintoresco, ¿no?
En realidad, Acciones Comunes es un título que tiene una doble acepción. Por un lado, invoca como a que la arquitectura nunca se hace solo, siempre hay como ecos que vienen de otros lugares, ¿no? Que tendrían que ver con el susurro, pues eso, del mundo de la literatura, del arte, sabiendo que finalmente nosotros actuamos como arquitectos, ¿eh? Eso no lo olvidamos nunca, es decir, que nuestras herramientas son específicas o ahí es donde quizás sentimos que podemos aportar más a la ciudadanía y a la gente. Y la otra acepción tiene que ver con algo que quizás sí es definitorio del trabajo del estudio, que es una verdadera creencia en que el verdadero cliente es lo público, aunque hagamos expedientes privados o casi como de una escala menor, pero que la ciudad, el espacio público, la oportunidad de congregación de la gente, el paisaje cuando se da Almadraba, sí, lo común. Lo común es como el motor de nuestro trabajo. En el mundo del arte, o sea, en el mundo de la especulación o de las ideas, si nos comparamos de la nosotros, especulación buena. Buena, claro. Si nos comparamos con los artistas, lo bueno que tienen los artistas es que la capacidad de acción-reacción es muy rápida, ¿no? Desde que piensan, construyen, y nosotros es muy lenta. Entonces, con ellos lo envidiamos, pero también nos ayuda muchas veces a estudiarlo con más claridad. Los procesos en arquitectura se hacen eternos y se empiezan a contaminar y esa acción tan directa entre el pensamiento, en su caso intelectual o artístico, en nuestro arquitectónico, a la práctica, en el mundo del arte es mucho más real, o sea, más rápido y más ilustrativo y para nosotros muy fácil aprender de ellos. En el caso de Acciones Comunes, que fue un curso que hicimos con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en varias ediciones, con Ángel, pues era el formato idóneo. Era un formato que surgió, fíjate, en plena crisis también, cuando las instituciones habían desertado de cualquier tipo de promoción cultural, pues le propusimos un curso, Ángel, María y yo, donde le garantizamos, bueno, pues absoluto activismo pleno, ¿no? Entonces venían estudiantes, venían gente que estaba un poco ávida de escuchar estas historias y cruzábamos, era bonito porque cruzábamos arquitectos con gente que estaba como al otro lado del espejo del mundo de eso, del arte o de la literatura, pero que tenían cuestiones comunes, ¿no? Sobre todo de intereses. Y en un puro diálogo se revela que en efecto hay afinidades que pueden ser absolutamente, bueno, pues eso, nutritivas para ambas partes, ¿no? La relación, los cursos de Acciones Comunes a su vez viene de antes todavía, fue de un concurso en el que nos presentamos Ángel, Rodrigo, un arquitecto que ahora vive en Australia, Juanjo y yo. Fue en Sevilla había una Bienal de arte que desapareció y en la última edición de esa Bienal se convocó un concurso para instalaciones artísticas en una serie de sitios de Sevilla, en la que prácticamente se presentaban casi todos artistas, pero nos presentamos nosotros y propusimos una instalación en el concurso que era vestir aquello como una especie de lonas rojas, como un espacio de circo, en el que la instalación consistía en abrirlo a la ciudadanía durante un mes y que cada uno pudiese utilizarlo para lo que quisiese. Y es verdad que ahí surge un poco esa vocación por estar apoyado un poco en el discurso de lo artístico y también por hacer cosas con Ángel relacionadas con este tipo. Sí, también, de hecho, ¿no? El lema del concurso ese se llama Red Pública y nosotros lo hacíamos como si en la ciudad se le inyectara un líquido rojo y todo espacio que el líquido pudiese ocupar era susceptible de ser ocupado por la ciudadanía. Porque claro, en Sevilla, hay una ciudad que viene de los Aros y demás, hay muchos espacios híbridos, ¿no? Entre lo público, lo privado, la DARVE, entonces pensar que todo lo que se pudiese ocupar puede ser el líquido y era como una forma de decir, bueno, pues si el líquido invade el patio del Colegio de Arquitectos, este espacio lo vamos a activar, ¿no? Con esa especie de red pública, red, un juego de palabras como los red de lo público nuevamente, pero también como el red del color rojo, ¿no? Realmente nosotros siempre nos hemos preguntado, porque creemos que somos unos arquitectos muy contextuales, además muy contextuales de este tipo de espacios que hablamos, de espacios intermedios, de arquitectura mediterránea, ¿no? Y de repente da el salto a Corea, que fue un salto forzado. Muchas veces te tienen que forzar, ¿no? Porque en el fondo lo estás deseando. Nosotros, la crisis nos forzó a tenernos que presentar concursos fuera de España, porque aquí las condiciones no eran, pero en el fondo era un reto que nos apetecía, ¿no? Pero claro, nos íbamos a un contexto que no conocíamos en absoluto. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros somos tan contextuales, bueno, pues luego los 3 concursos que hemos ganado allí son 3 concursos que podríamos decir que están como en no lugares, porque son periferias en construcción, no son centros, o sea, no hay nada. Entonces decimos, bueno, realmente lo que nosotros hemos hecho es construir 3 contextos, ¿no? 3 contextos públicos. Al final, donde no hay contexto, lo que nosotros aportamos a la cultura coreana, ellos nos han aportado también muchas cosas, es esa idea
del espacio público, ¿no? De esta situación de espacio híbrido que se cuela dentro de los edificios, ¿no? Y de que los edificios se entienden más como un punto de encuentro, ¿no? Un punto más que una puerta de acceso donde hay oficinas o donde hay un centro de rehabilitación o hay una biblioteca, ¿no? Sino que hemos creado espacio público. Entonces la conclusión es, primero, no somos un estudio internacional en absoluto. Nos hemos dado cuenta después de tener ese edificio. ¿Y qué es lo que somos? Pues quizá, no me atrevo a decir que sea como una especie de tipología novedosa de los estudios contemporáneos, pero frente a otros momentos de la historia de la arquitectura donde trabajar fuera suponía una especie de exportación de un modelo dado, de una fórmula que tú ya tenías ensayada y que directamente, bueno, pues arroja a un lugar que aterriza de la manera que sea. Más bien somos arquitectos locales que ahora trabajan en otra localidad, es decir, como en otra suerte de localidad cultural. Para eso hay varias cuestiones que nos han ayudado. Primero, hemos trabajado con coreanos muy codo con codo en el propio estudio, porque eran coreanos que estaban en España, con los que hicimos los concursos y demás. Segundo, una sociedad de la información que nos ha permitido tener una documentación y bueno, pues eso, precisamente información sobre los lugares que a lo mejor en otra época no era tan accesible. Y tercero, los contextos no son lo que uno ve, sino lo que el proyecto puede llegar a alterar, ¿no? Y en esa situación, con una coyuntura muy particular de Corea, que es un país que fue laminado con la guerra del 50, donde las ciudades se hicieron muchas veces de golpe, sin mayor pretensión o ayuda por el espacio público, aportar 3 proyectos que sobre todo lo que apostaban era por generar espacio público, pues fue muy apreciado. La verdad que los 3 concursos, el acta de jurado incidía en lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues sí que nos sentimos, pues bueno, pues sentimos que la experiencia ha tenido algo de hermoso, ¿no? De poder llevar allí algo de la calidad que quizás es como la mejor de las virtudes de una suerte de arquitectura andaluza, ¿no? La calidad de un espacio público, de una relación entre lo público y lo privado que no tiene que ser siempre como mediada por una fachada que dice de aquí hacia adentro el espacio es privado y de aquí hacia afuera es público y nada más, ¿no? Tenemos bien claro que nuestro trabajo es un posicionamiento social, es decir, nosotros nos debemos a la sociedad, eso lo tenemos muy claro. Y eso tiene que ver con las pequeñas demandas, que pueden ser un encargo, un uso concreto que se tenga que resolver desde una expresión espacial y constructiva, pero también con una sensibilidad y una conciencia de la acción que genera tu propio desarrollo profesional. Es decir, por ejemplo, una actividad que es tan rotunda como construir, ¿no? Con lo que eso supone de puesta en marcha de medios, de economía. Que ese posicionamiento valga como sustrato para generar una buena arquitectura únicamente, eso ya no lo tenemos tan claro. Y precisamente nos volvemos a remitir a cierto mundo del arte contemporáneo y del pasado, o del cine o de la literatura, donde creemos que ha habido momentos como de gran sensibilidad política que no siempre han generado el arte, que al menos a nosotros más nos interesa, o el cine, ¿no? Entonces la cuestión sería cómo conjugar las dos posiciones, es decir, cómo realmente tener una actitud de un compromiso hacia un mundo que creemos que tiene que ir hacia un lugar o que tiene que ser sensible hacia situaciones que desde luego en algunos casos son urgentes, y al mismo tiempo que eso sea compatible con una acción arquitectónica que en nuestro caso también se fundamenta en cuestiones muy disciplinares. O sea, nos gusta construir, nos gusta pensar en la historia de la arquitectura, nos gusta pensar en cuestiones que también son como muy de un mundo previo a esos posicionamientos políticos. Y ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Intentar compatibilizar las dos cuestiones. Hay algunas muy evidentes, las que tienen que ver con lo material. Nosotros creemos que vamos avanzando dentro de los límites, que eso siempre es importante tenerlo presente, y cuando trabajas en la acción arquitectónica más ortodoxa es muy patente. Intentamos avanzar hacia formas de construir más razonables, ¿no? Desde un punto de vista pues, de equilibrio con el medio ambiente, de situaciones de trabajo pues, cercanas al kilómetro cero. Otros posicionamientos son, diría, éticos. Por ejemplo, María y yo intentamos, y creemos que casi siempre lo conseguimos, no colaborar con acciones arquitectónicas que estén soportando un turismo masivo que es absolutamente invasivo y que obliga a cambiar los tejidos residenciales de los barrios, y que en el caso de Sevilla están siendo laminadores, están siendo, desde el punto de vista social, realmente agresivos. Nosotros cuando nos quedamos sin trabajo en la crisis prácticamente, antes de dar el salto a Corea y demás, tuvimos varias ofertas para hacer pues apartamentos turísticos. Millones de Airbnb en estas ciudades que ha cambiado el tejido precisamente de esta zona del centro histórico, no te puedes imaginar cuánto, vamos, hasta la expulsión de vecinos literalmente, ¿no? Por la presión inmobiliaria. Es una batalla que no lo... ético
que no supone una respuesta arquitectónica exacta, es decir, que tenga que ver con eso, se traduce en este tipo de arquitectura, pero que desde luego es una acción previa. Yo prefiero no colaborar con ciertas cosas que desde mi punto de vista están degradando el ecosistema social y medioambiental de donde vivo, donde tengo mayor capacidad de acción, en definitiva. También yo creo que estamos en una época, no solamente como arquitecto, como ciudadano, que está bien porque te hace repensarte muchas cosas en cuestión en relación con la ecología, ¿no? con tu huella y demás, pero también está llena de contradicciones y paradojas, y eso nos crea muchas veces, incluso vemos cierto fanatismo, ¿no? Ahora hay materiales que son buenos y otros materiales que son malos, y ahora si eres y te creas como diciendo, joder, si pongo el hormigón soy mala, y si utilizo madera aunque venga de Finlandia soy súper buena, y tú dices, bueno, aquí en Sevilla madera de Finlandia, bueno, y hormigón, entonces estás todo el día como... Y yo creo que también... Al final intentamos también alejarnos de eso, ¿no? Nosotros siempre hemos construido un poco arquitectura de mercado, porque aquí tampoco hemos sido una tierra como para tener recursos para construir grandes cosas, e intenta, bueno, ser consciente de dónde estamos y lo que consumimos sin tampoco muchas veces volvernos locos, porque al final, como entras en ciertos discursos, te quedas ahí atrapado, y yo creo que muchas veces incluso no están generando una arquitectura libre, digámoslo así.